Entonces, ¿por qué se inventaron las expresiones for? Para poder escribir estas cosas que uno quiere escribir de consígame las parejas, las tripletas que tengan esto y esta cosa y que esta propiedad se cumple, que esto no, y poder escribirlo sintácticamente bonito, entendible, aunque semánticamente lo que esté sucediendo es todos esos map, flat map, filter y todas las cosas que hay por detrás. Pero que usted no sea consciente de eso. Más bien, que usted no tenga que escribir eso, sino que con la sintaxis que le vamos a dar, usted pueda escribir esas expresiones. Ahora, en este curso ustedes van a ser conscientes que detrás de eso ahí se va a traducir en maps, flat maps y esas cosas. Pero cuando los usen no les importa esa conciencia, les importa la semántica de eso. ¿Listo? Entonces, para eso se hicieron las expresiones for. Entonces, las funciones, esta es la motivación, las funciones de alto orden como mat, flat map y filter, como las vieron ahorita, proveen construcciones muy poderosas y expresivas para manipular las secuencias. Sucede con frecuencia que el nivel de abstracción es tan alto que la expresión se vuelve difícil de entender. O sea, la gente no lo entiende. A la gente como que prefiere que le digan a X asígnele 1, a Y asígnele 1, y a que le digan una expresión de esas, porque no entiende lo que hay detrás, porque el nivel de abstracción es muy alto. Yo prefiero ese nivel de abstracción, pero hay personas que no. Y si uno lo puede facilitar escribir eso sin escribirlo, pues lo vamos a hacer. Entonces, Scala provee las expresiones for. No sé si Python las provee, busquen. No sé si Java las provee. Sé que Scala las provee. Probablemente ellos también las provean. De pronto sí, porque es que una vez alguien provee estas cosas y es útil, o los otros pues hacen sus extensiones para que esas cosas también existan allá. Pero no me he puesto a hacer la investigación si se puede escribir en Python o no. Imagino que sí, pero no sé. Para mantener la expresividad, facilitando el entendimiento, la semántica, lo que se escribió. O sea, se las inventaron para ser expresivos en una línea o en 2 líneas, escribir las cosas, no tener que ponerse con 80 líneas para escribir las cosas, y que la gente cuando las lea las entienda. Entonces, ¿qué es una expresión for? Una expresión, entonces la expresión empieza por for. For, entre paréntesis, S, que es una secuencia de cosas. Luego un yield, que es como, yield es como cosechar, recolectar. Y una expresión E que dice qué es lo que quiero recolectar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es ese? Es una secuencia de generadores y de filtros. Generadores y filtros. Generadores que me generan cosas. Filtros que me filtran esas cosas que yo genero. ¿Cierto? Y E es una expresión de lo que voy a cosechar con esos generadores y filtros. Genéreme los números de tal cosa, luego filtremelos por los que la suma sea esto, y cuando la suma sea eso, póngamelo allá abajo, coseche. ¿Sí? Ahora voy a tener que decir la semántica de eso. Cuando diga la semántica de eso, entonces, pero con la pinta sintáctica, ya el que lee for dice, ah, esto es un for. ¿Sí me entiende? Esto es una iteración, y efectivamente sí, pero no es una iteración como ustedes están acostumbrados a hacer, con variables que usted le va cambiando. For i, asígnele 1 a n, entonces i en la primera iteración es 1, en la segunda es 2, en la tercera es 3, pues ¿cómo así que i va cambiando de valor? Aquí las i's no van a cambiar de valor, me van a servir para expresar cosas, pero vamos a ver. O sea, no estoy metiendo el concepto de variable que puedo cambiar el valor para poder hacer estas cosas. No aparece por ninguna parte. Seguimos con los valores, como hasta ahora. Entonces, ¿qué es un generador? Un generador es una expresión de la forma, como ven aquí. P es un patrón. Flechita, E, donde P es un patrón y E es una expresión que se evalúa a un valor de tipo colección. O sea, E debe ser algo que se evalúa, que devuelve una colección. Y P, flechita, eso es un patrón para recorrer esa colección. Esa es la idea. La idea es que con este patrón voy a recorrer esta colección. ¿Cuál colección? La que me dé el resultado evaluaré. ¿Qué es un filtro? Un filtro es una expresión de la forma if-f, simplemente. If-f. Pero ese no es el if del condicional, es una manera de escribir el filtro.
Entonces, ¿qué es f? F es una expresión booleana, o sea, f es el filtro. Entonces, el if es como para decir, aquí viene un filtro, y me pone f, que debe ser una expresión que debe dar un booleano. Si no da un booleano, él no acepta eso como filtro, porque los filtros son booleanos. Esta secuencia de generadores y filtros debe comenzar por un generador. O sea, no puede comenzar por un filtro porque no tiene nada que filtrar todavía porque no ha generado nada. Y si hay varios generadores en la secuencia, el último varía más rápido que el primero. Es decir, podría haber un for i en tales cosas, j en tales cosas, entonces quiere decir que la i va a variar más lento que la j va a variar más porque viene después. Ya vamos a ver ejemplos. ¿Sí? Ahora, en lugar de s, entre paréntesis se pueden colocar entre corchetes. Y se coloca entre corchetes, entonces la secuencia de generadores y filtros se puede escribir en varias líneas sin tener que usar punto y coma. Si no, yo la tengo que escribir en la misma línea, generadores y filtros separados por puntos y comas. Si la escribo entre corchetes, no tengo que escribirla. Si no la escribo entre paréntesis, entre corchetes, no tengo que escribirlas separadas por puntos y comas, sino por líneas. Y cuando la escribo separada por líneas, también es más fácil es más sintácticamente más fácil de leer y de asimilar. Eso es una expresión for desde el punto de vista sintáctico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se usan o cómo se usan para entender su semántica sin que tú les haya hecho la semántica. La semántica la vamos a entender cuando entendamos cómo se traducen las expresiones for. Por ahora vamos a tener como una semántica intuitiva. Entonces, suponga que tiene unas personas, que personas es una secuencia de elementos de la clase persona con campos nombre y edad. Es la clase persona tiene la clase case persona construye personas con una cadena que es el nombre y con un numerito que es la edad. Entonces, si quiero obtener los nombres de las personas mayores de 20 años, podría escribir algo como eso. Algo como esto. Entonces, P flechita personas. Yo digo, personas es una secuencia de elementos de la clase persona. Entonces, como es una secuencia, entonces digo, como esta es una secuencia, yo puedo decir que este patrón puede pasar por estas personas. Entonces, como P no es un patrón, P es una variable realmente. Entonces, entonces quiere decir que para cada uno de los elementos de esa secuencia, va a preguntar, y viene un filtro. El filtro va a hacer que P.edad sea mayor que 20. Uy, aquí dice age y aquí dice edad. Aquí le voy a decir edad. P.edad mayor que 20. Y ya, esa es mi expresión formal. Tengo un generador y un filtro. ¿Listo? Entonces, este generador, entonces, ¿qué va a hacer eso? Ah, bueno, y coseche. ¿Coseche qué? Coseche los P.nombre. Entonces dice, con este P me paseo por las personas. Con cada persona miro si su edad es mayor que 20. Y con las que su edad sea mayor que 20, que pasan ese filtro, entonces cosecho su nombre. Esa es la expresión for. Eso sería equivalente a escribir, coja las personas, fíltrelas con el filtro de la edad mayor que 20. Y cuando coja ese resultado, entonces aplíquele un map cogiendo a esas personas y sacándoles el nombre. Entonces me vuelve la lista de los nombres, la secuencia de los nombres. Entonces, esto que escribí aquí con un for es equivalente a esto que escribí, ahí no hay for. O sea que, mejor dicho, esto que hay arriba compila a esto de aquí abajo. O se traduce a esto de aquí abajo. Y aquí abajo, ¿qué hay? Filtro, map. Aquí abajo no hay for, porque el for es una ilusión sintáctica. Pero realmente el lenguaje no tiene for. Lo que tiene es funcionalmente esas funciones de filtro, de map, que son muy, muy útiles para manipular secuencias. ¿Listo? Esa es la idea de las expresiones for. ¿Más o menos? Bien. O sea que voy a poder escribir for, pero no es un for, no es que tenga una variable p, que
va a ser, no, sino tengo es como una manera de recorrer las listas para, eso es, recorre la lista de personas, la secuencia de personas, filtrándolas así, y luego a cada elemento de ahí hágale esta operación y transfórmelo en esto, y devuélveme la secuencia de eso. Eso fue lo que pasó, pero lo escribimos con una expresión for. Realmente las expresiones for van a ser muy poderosas expresivamente, y uno va a preferir escribir expresiones for que escribir estas cosas, porque también para uno, o sea, cuando uno escribe estas cosas, uno la entendió, pero con el tiempo, cuando vuelve a leerla, dice qué fue lo que yo quise escribir aquí. En cambio, cuando lo escribe con forma de for, uno como que ya la semántica viene como con la sintaxis. ¿Listo? Bien. Entonces, las expresiones for son similares a los ciclos en lenguajes imperativos, similares, no idénticos. Solo que, además, el for devuelve algo, colecciona una secuencia con los resultados de cada iteración. O sea que sí es como si hubiera unas iteraciones, pero en cada iteración voy a ir recoleccionando algo. Y al final devuelve la secuencia de esas cosas. O sea, un ciclo for devuelve algo. No solamente hace algo, sino que devuelve algo. Colecciona cosas. Bien. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de ahorita. Dado un entero positivo, n genere todas las parejas de enteros positivos, tal que j es menor que i está entre 1 y n, y más j es primo, que hicimos ahorita, ¿cierto? Pero entonces ya no lo vamos a hacer con, ¿cómo lo hicimos ahorita? ¿Cómo lo hicimos ahorita? Fue este, ¿cierto? ¿Sí fue este? Sí, fue este. No me acuerdo si fue este. Ah, sí, ahí estaba, pues. Listo. Pues vamos a hacer ese, pero con expresiones for. Entonces, fíjense cómo se vería con expresiones for. Con expresiones for. Aquí tengo la misma función es primo de ahorita. Entonces, for, es primo es una función que devuelve booleanos. Y es importante porque los filtros son funciones, los filtros tienen que devolver booleanos. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Para i, de 2 hasta 7. Para j, de 1 hasta i, sin incluir el i, porque no tienen que ser menores. ¿Qué hago? Pregúntese si es prima la suma. Y si sí, entonces recolecte la pareja ij. ¿Qué hace esta expresión for? Lo mismo que esta expresión de aquí. ¿Cuál es más fácil de entender para una persona que lee, para saber la semántica de eso? La de abajo. I que varía de 2 hasta 7. J que varía de 1 hasta I. Pregunte, filtre las que son primos, la suma, y recolecte las parejas I, J. Precioso, ¿sí? En estas lineecitas hicimos esa recolección de todas esas cosas. Fue, digamos que todo esto se puede escribir en una sola línea, entre paréntesis, con puntos y comas y cosas, pero escribir así es como más bonito. Finalmente, lo importante es el concepto que hay aquí detrás. Detrás de todo esto hay una manera de recorrer secuencias, muchas secuencias, hacer los filtros que necesite y recolectar lo que necesito recolectar. Y ya. Hay el producto escalar de dos vectores. Entonces, el producto escalar de dos vectores ya lo habíamos hecho antes, pero vamos a hacer con expresiones for. Entonces, para cada, entonces fíjense la manera como vamos a hacer. Aquí hay una expresión for, dice, coja xz, zip, ys, x, que eso lo habíamos hecho antes. Y entonces dice, para cada pareja, porque ese es un patrón, cada pareja que corresponda a esta secuencia de parejas, porque es una secuencia de parejas, entonces entrégueme su multiplicación. Entonces todo este for me vuelve una secuencia. Y cada uno de los elementos de la secuencia le digo, ahora súmemelos todos. Y ese es el producto escalar. Con expresiones for. Bonito, ¿sí o no? Para eso son las expresiones for. .
Inquietudes, muchachos, aquí